Welcome everyone, bienvenidos a todos a esta nueva transmisión de la English Academy de InHelearn. Mi nombre es Patricio y hoy vamos una vez más a seguir con nuestro análisis de un fragmento de un tutorial de PLC. Vamos de a poquito analizando un video de hecho, así que estamos viendo la transcripción de este video y viendo algunas palabras y frases más típicas del inglés hablado, del inglés oral. Así que quédense. Recuerden, si no lo hicieron aún, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna novedad, ninguna transmisión en vivo y ningún contenido que subimos. Muy bien, sin más, vamos a empezar. Okay, then, let's see. Next, esta palabrita, si vieron las anteriores, van a ver que se repite mucho, right? Next, I'm going to select my CPU and I'm going to look at the general properties of the CPU. Okay, so vamos a marcar en Spanish. Now, a continuación o luego voy a seleccionar I'm going to select mi CPU y voy a ver. Y acá detengámonos en el look at. So, voy a ver. Estas dos palabras del English, el verbo look más la preposición at. Es un verbo normal, but lo usamos juntamente con esta preposición at, pero el español es simplemente mirar. Look at, mirar. Algo parecido pasa con otros verbos, como en el caso del verbo esperar, que es wait, pero siempre usamos con la preposición for, wait for, o escuchar, listen to. En inglés siempre funcionan junto con estas palabritas que son preposiciones como at, for, to, pero el español en muchos casos se traduce sin ninguna preposición, right? So, look at, ver o mirar las propiedades generales, the general properties of the CPU. Okay, then, first, I can name my CPU. Ok, so here tenemos esta palabrita name, que calculo que saben que significa nombre, muy probablemente, but en este caso está usada como verbo, que puede ser literalmente nombrar o darle un nombre. So, primero, I can ponerle o darle un nombre a mi CPU. I can name my CPU. Now, I can give it a meaningful name. I can give it a meaningful name. Acá sí, name es un sustantivo, nombre. So, I will change the name of my CPU to be PLC underscore, vamos a ver ahí cómo se dice guión bajo, PCC. Ok, so I can give it. Acá tenemos algo más, give it. Ese it en gramática se le suele llamar, en este caso, un object pronoun. Un pronombre de objeto. En este caso es de objeto porque está justo después del verbo, en este caso el verbo give. I can give it. Y acá nos referimos a la CPU. Right? So, en español puedo darle a la CPU un nombre que tenga sentido. Este meaningful literalmente se puede traducir como significativo, básicamente con este sentido de que tenga un sentido significativo. Que no sea simplemente un nombre al azar cualquiera. Esa es la idea here.
So, así que I will change, cambiaré el nombre de mi CPU a, y tenemos el siguiente nombre. Now, la palabrita para guión bajo en English is underscore. De hecho, esta palabra under significa debajo o abajo. Right? So, tenemos esta idea como de guión bajo. So, underscore. Underscore. Alright, then. You can see that the name of the PLC shows up in the actual hardware configuration. So, you can see that, puedes ver que, ese that sería como nuestro que, el nombre del PLC, the name of the PLC, shows up, aparece en la configuración de hardware real. So, shows up. Este es un tipo de verbo que se le llama phrasal verb. Phrasal verb. Que básicamente son verbos que se componen de un verbo, como en este caso show, y después una preposición como up. Pero que es distinto a lo que vimos antes, here con look at, wait for, listen to. Esos no son phrasal verbs. Por lo general los phrasal verbs, el significado cambia radicalmente o totalmente. En el caso de show es mostrar, pero este show up puede ser algo como mostrar, pero es más como aparecer. Okay, then. Next, I'm going to select the Ethernet port on the CPU and then select the Ethernet address area. So, luego voy a seleccionar, I'm going to select el puerto Ethernet en la CPU y luego, and then, seleccionaré el área de dirección. Área de dirección. Address area. Alright, and then this is where you can add in a subnet if you're going to do Profnet. Configure the IP address of the PLC, etc. So, this is where, aquí es donde, palabra por palabra, this is where, puedes agregar, you can add in. Acá tenemos otro caso de un phrasal verb, pero que en este caso no cambia prácticamente el significado. Cuando decimos add, o si le agregamos el in, add in, es prácticamente lo mismo. Hay algunos casos de phrasal verbs en los que pasa eso. Muchas veces es con la preposición up, que suele suceder, que a veces se le agrega el up, pero en realidad no agrega ningún significado. So, add in, agregar una subred, si vas a usar if you're going to do Profinet, configurar la dirección IP, the IP address del PLC, etc. Ok, vamos a la segunda parte. Recuerden que si les surgen dudas, pueden dejarlo en los comentarios y después, si tenemos tiempo al final, podemos ver algunas de ellas. Now, next, I'm going to go to the catalog information underneath the general area. So, a continuación voy a ir. I'm going to go a la información del catálogo debajo del área general. So here tenemos esta palabra underneath, que es muy parecida a justamente también under or below. Son prácticamente sinónimos en líneas generales, underneath, under or below. Todas significan algo como debajo de. Okay. Then here
you can see the short designation of the CPU, the article number for ordering, and the actual firmware number of the CPU that is going to be used. Ok, acá tenemos algo interesante que es algo que hemos visto mucho en varias de nuestras transmisiones anteriores cuando analizamos un manual de PLC, y que es la voz pasiva. Y acá tenemos un ejemplo de eso al final. Is going to be used. Now vamos a ver esa parte. So, tenemos is going to and then be used. So esta es la voz pasiva con el be going to. Passive voice with be going to. So tenemos entonces el is going to y después la forma con la voz pasiva, que siempre teníamos el verb be. Vamos a ponerlo over here. El verb be en cualquiera de sus formas. En este caso necesitamos la forma infinitiva después del is going to be, and then lo que llamamos el past participle o el pasado participio, que en muchos casos termina con ed, con la ed, como en este caso used. Ok, so en Spanish, ¿qué se va a utilizar? Y esta es nuestra voz pasiva. La idea de la voz pasiva es que no decimos quién hace la acción. Acá se va a utilizar por alguien, pero no es relevante. Ok, then next I'm going to go and minimize the general area and look at the digital input area. So I'm going to go, voy a ir una vez más y voy a minimizar. Acá simplemente el go lo omitimos directamente. A minimizar el área general y voy a ver el área de entradas digitales. Digital input area. Okay, and then I'm going to expand out the digital input area for the onboard I/O on the PLC. And now I'm going to select the I/O addresses area. Okay, expand out. Acá también el out, como en el caso de add in, podría no estar y no hace mucho la diferencia en cuanto al significado. So voy a expandir o agrandar el área de entradas digitales para la ES integrada en el PLC. Acá tenemos esta palabrita onboard, which means integrado. So onboard, oops, hold on, there. Onboard, that's integrado. Alright, and then ahora voy a seleccionar el área de direcciones de entrada-salida. Input, output. Alright guys, good. Vamos a la tercera parte. Now, en el área de direcciones de entrada-salida, this is where you can set the starting addresses for your input addresses and your output addresses. So, aquí es donde puedes establecer set, o como a veces decimos setear del inglés, right? O establecer la dirección de inicio, the starting address, para tus direcciones de entrada, for your input addresses, and your output addresses, tus direcciones de salida. Ok, then there are, y acá tenemos algo que solemos aprender
que van a aprender o ya aprendieron en el primer nivel del curso de IngeLearn, there are 14 digital input addresses. So it's going to take up 2 bytes to accommodate all 14 digital inputs on the onboard I/O. Now, there are basically, eso significa hay. So, hay 14 direcciones de entrada digital. Vamos a repasar cuándo usamos el there are. So, there are, primero que es en presente, right? Es el verbo be, are. Sería in the present. Y siempre usamos con un sustantivo plural. En este caso, el sustantivo plural sería addresses. Right? There are 14 addresses. En caso de que usemos un sustantivo singular o un sustantivo que no se puede contar, también en presente diríamos there is. For example, si usamos la misma oración, podemos decir there is one digital input address. Right? There is one, there are 14. Okay, and then, so it's going to take up. Y acá tenemos una palabra interesante que es un phrasal verb. Phrasal verb. Y acá sí que cambia bastante el significado del verbo original que es take. Take es como algo así como tomar. But en este caso take up cambia un poquito y básicamente significa ocupar, o en este caso lo traducimos como requerir, pero sería en general como ocupar. Ocupar en el sentido de espacio en este caso y en muchos otros también. So, it's going to take up, va a ocupar 2 bytes o va a requerir 2 bytes, ingresar. Acá tenemos esta palabra accommodate, que en muchos otros casos accommodate significa más algo como alojar a una persona. Podríamos decir también literalmente alojar las 14 entradas digitales de la ES integrada. Okay, then now I will look at the configuration of the actual digital input channel. So, ahora veré, I will look at la configuración del canal de entrada digital real. So, the configuration of the actual digital input channel, el canal. Alright, and then, so I can select a digital input channel and go through the various configurations for that channel. Okay, now go through. Acá tenemos otro phrasal verb. Go through. Vamos a marcar first and then go through. A veces podemos llegar a traducir esto como simplemente ver en el sentido de revisar. Ver algo o revisar algo. Por lo general suele ser alguna clase de documento, texto. En este caso es revisar las configuraciones. Right? Go through. Ok. Fantastic. So, vamos a la cuarta y última parte for today. Let's see. Next, I'm going to look at the analog input area and expand that out and go down to the I/O addresses area. Ok. So, a continuación voy a ver el área de entrada analógica, analog input entrada area, y voy a expandirla and expand that out. Expandirla, ese that sería como nuestro la.
expandirla, esta área. And then voy a bajar, go down, al área de direcciones de entrada y salida. Then here you can set, una vez más, establecer the starting address for the analog inputs and the starting addresses for the analog outputs. Okay. And then tenemos otra vez el verbo take up. Each analog address would take up 2 bytes. So, cada dirección, each analog address, dirección analógica, ocuparía 2 bytes. Now, tenemos dos cosas interesantes here. First, the each word. Each siempre va más un sustantivo singular. En este caso es address. So, each address, cada dirección. And then would take up. Este would muchas veces da esta idea de futuro hipotético. Es algo hipotético, este would, so por eso diríamos would take up, ocuparía. Alright then I'm going to minimize the analog input area. You can configure your high-speed counters, pulse generators, but I'm going to go over to the startup area. Now, voy a minimizar, I'm going to minimize esta área, and then puedes configurar your high-speed counters, contadores de alta velocidad, high-speed counters, generadores de pulsos, but I'm going to go over, pero voy a ir al área de arranque o de inicio, the startup area. So, here tenemos este verbo go over to. Este over básicamente también es opcional en este caso. Si decimos I'm going to go to, sin el over, that's okay too. But es una de esas palabritas que a veces se agregan en English, estas preposiciones que suenan más naturales, son más idiomáticas. Okay, and then this is where you configure the startup operation of the CPU. After power on, what mode will the PLC start up in? So, aquí es donde configuras la operación de arranque, the startup operation de la CPU. Oops, hold on, let's do it again. Alright, after a power on, después de un encendido o de haberla encendido. ¿En qué modo arrancará el PLC? What mode will the PLC start up in? Esta oración tiene la estructura de hecho de una pregunta. Nosotros podríamos hacer esta pregunta. What mode will the PLC start up in? Right, tenemos el will primero, después de PLC y después start. Right? En una oración en realidad esto sería the PLC will start up, right, en ese orden. Okay guys, so that's all for today. Llegamos al final. Let's go over here. A little bit lower. Okay, great. Ok, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy en esta transmisión. Recuerden, si no lo hicieron aún, darle un me gusta al video, dejar un comentario y acá en este link que tienen en pantalla, aquellos que no lo hayan hecho aún, que todavía no se hayan inscrito a los cursos de inglés de la English Academy, pueden entrar a www.ingelearn.com/inglés. Ahí van a encontrar toda la información y pueden inscribirse ahí mismo.
Sin más, los dejo y nos veremos la próxima. See you next time. Bye bye.